buscamos diseñar una columna que tiene una combinación de momento último y carga último en condiciones mayoradas igual a 60 kN el momento y una fuerza axial mayorada de 608 kN. Esas son las solicitaciones. La capacidad para la columna la vamos a calcular entonces con el diagrama de iteración. Recordemos que se había planteado la sección transversal de la columna de 25 por 40, siendo que el sismo está llegando en esta dirección, o sea, paralelo al eje X. Entonces la dimensión donde pega el sismo viene siendo mi base, esta es mi base, y la dimensión que es paralela a esa dirección del sismo es la altura, entonces esta viene siendo la altura. Con base en esa localización, acá presento cómo se vería la sección transversal. Estoy indicando la colocación del estribo por el momento. Vamos a ver qué cantidad de acero le vamos a colocar. Muy bien, entonces empecemos con la cuantía mínima. Esa columna se le debe garantizar una cuantía mínima que es igual al 1% del área bruta, o sea, el 1% del área de 25 por 40 centímetros cuadrados. Como mínimo debemos colocarle 10 centímetros cuadrados. Y no nos podemos pasar de una cuantía máxima igual al 4% del área bruta, que correspondería a un área de 40 centímetros cuadrados. En ese rango pues podemos trabajar estableciendo pues cuál es la cuantía de acero que le vamos a colocar según el número de la barra que seleccionemos. Les decía, siempre es bueno empezar por áreas de acero con diámetro pequeño. Si utilizáramos número 4, siendo que el área de la número 4 es de 1,27 centímetros cuadrados, entonces habría que colocar, si vamos con el acero mínimo, 10 centímetros cuadrados dividido 1,27, tendríamos que colocar 8 barras número 4. Eso correspondería a ese acero mínimo. Si colocáramos número 5, en el caso del acero mínimo, entonces tendríamos número 5, tendríamos que el área de la número 5 es 1,98 centímetros cuadrados, o sea que con número 5 como acero mínimo deberíamos colocar como mínimo 6 barras número 5. ¿Listo? Y así tenemos, podríamos tener diferentes condiciones para colocar el acero mínimo para arrancar colocándole una cuantía a esa columna. Muy bien. La opción más recomendable por el diámetro de la barra y por el número de barras que da sería iniciar con estas 8 número 4. Listo, quedarían barras que estarían bien separadas y pues sería una condición adecuada para la colocación del acero. Podríamos colocar como ejemplo estas 3 barras, 6 barras en los extremos y estas 2 barras que para efectos de momento pues no estarían haciendo nada respecto al momento tomado respecto al centroide plástico. Entonces es una localización que sí es buena en teoría porque tenemos un diámetro pequeño, 8 número 4, en teoría es bueno, pero ¿qué pasa? Que este acero, como está indicado aquí, está justo sobre el centroide plástico. Entonces,
Cuando calculemos el momento nominal, ese acero no está haciendo nada, tiene un brazo igual a 0. Así que pues lo ideal es que coloquemos todo el acero posible a que tenga un aporte al momento nominal. Por esa condición no voy a utilizar la opción de 8 número 4. Voy a pasarme a evaluar la número 5. Aumento un poco el diámetro, número 5 aún es trabajable. La longitud de desarrollo para anclar esta número 5 a la cimentación, pues si recordamos la tabla, era con la tabla resumen 44 veces el diámetro de la barra, estaríamos hablando de 70 centímetros. A lo que me refiero es esta columna, que acá está como dibujada maluca, pues se va a anclar a una cimentación. Va a tener una zapata de cimentación. Usualmente las profundidades de desplante que se recomiendan en los estudios de suelos para el caso de columnas que hacen parte de pórticos están alrededor de 1 metro. Este punto donde asumes el empotramiento es una sección crítica, o sea que para la longitud de desarrollo debes garantizar que la barra número 5, si hablamos de número 5, pues tenga una longitud de desarrollo mínimo igual a 44 veces el diámetro de la barra, o sea estaríamos hablando de casi 70 centímetros. Entonces como mínimo debe tener esta longitud de desarrollo de 70 centímetros y en 1 metro de profundidad de desplante pues la puedes garantizar, no hay ningún problema. 0.7 metros. ¿Listo? Así que podríamos utilizar número 5 por anclaje, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver entonces qué pasa con la número 5. Con la número 5 me dice, colocaríamos 6 números 5 para cumplir el área mínima. O sea, de esta colocación de acero que había dibujado para el caso de la número 3, esta sería la condición, pero con barras número 5. Tampoco es tan buena. Tengo 2 filas de acero, una en compresión y otra en tracción, y si vamos y establecemos cuál es la separación máxima que tienen esas barras, pues me van a dar mayor a la separación máxima permitida. Recordemos que habíamos calculado previamente una separación máxima para control de fisuras, y esa separación era igual a más o menos 28 centímetros, si mal no recuerdo, en una clase anterior. Aquí estamos pasados de esa separación, entonces podríamos tener problemas de fisuras. Así que se recomienda colocar las barras cumpliendo con esta separación, las barras longitudinales. Y es una condición ideal, pues porque me alejo del centroide plástico, voy a tratar de colocar este acero lo más simétrico posible y me alejo del centroide plástico. El centroide plástico está por aquí y esas 2 filas de barras tienen brazo respecto al centroide plástico, entonces están aumentando la resistencia nominal. Es una condición mucho más ideal para calcular la resistencia de esta columna. Así que vamos a proporcionar finalmente a su S proporcionado, van a ser 10 barras número 5. Es decir, en total le colocaríamos 10 por 1,98, 19.8 centímetros cuadrados, viene siendo menor al área máxima. ¿Está ok? Y entonces el área total que tenemos son 10 número 5 distribuidos de la siguiente manera. En esta primer fila llamamos AS1, vamos a tener 3 barras número 5. En esta segunda fila AS2 vamos a tener 2 barras número 5, igual que la tercera fila AS3 con 2 barras número 5.
No sé qué es lo que está molestando por acá. Y en la tercera fila, entonces otra vez tengo 3 barras número 5. Esa sería la distribución del acero de acuerdo al número de filas. Con esta proporción de acero suministrado podemos iniciar con el cálculo o la elaboración del diagrama de iteración. ¿Cómo va a ser el procedimiento para elaborar ese diagrama? Vamos inicialmente a calcular esos 3 puntos básicos de los que hablábamos en la clase de ayer. Lo que es el punto de falla total a compresión, el punto de falla total a tracción y el punto de condición balanceada. Iniciamos calculando esos 3 puntos y planteamos un diagrama preliminar. Con ese diagrama preliminar podemos ver pues si esta columna está cumpliendo con las condiciones. Entonces comencemos. Miremos el primer caso, o el primer paso, perdón, sería calcular el punto de falla total por compresión. Punto de falla total por compresión. Habíamos visto en la clase pasada que ese punto de falla se denominaba P sub n sub c. Un momento. Habíamos visto que esa capacidad total a compresión era igual al 85% de la resistencia a la compresión del concreto por el área neta del concreto, el área bruta menos el área de acero total, más el aporte de ese área de acero total por el esfuerzo YIL. Reemplazamos para esta columna, entonces tendríamos 0.85. Yo les había colocado acá materiales, no, pero pues vamos a utilizar un concreto de 21 megapascales y un acero grado 60. Muy bien, así que con esas propiedades entonces calculamos la capacidad. Sería F'C, lo multiplico por 1000 para que me quede en kilonewton metro cuadrado. El área sería igual a 0.25 por 0.4 es el área bruta. Y el área de acero proporcionado, ya vimos que era de 19.8 centímetros cuadrados. Entonces menos 19.8 lo divido entre 100 al cuadrado para que me quede todo esto en metros cuadrados. Aquí se me cancela metro cuadrado con metro cuadrado. Más el aporte del acero, 19.8 entre 100 al cuadrado por el esfuerzo de fluencia, 420 por 1000. Me gusta dejarlo representado para que pues sepan de dónde sale el valor. 420 por 1000 kilonewton metro cuadrado. Esto de aquí me dan metros cuadrados, se cancela metro cuadrado con metro cuadrado y obtenemos la resistencia, que sería igual a 2581.26 kilonewton. Esa sería la resistencia total a compresión, como si el momento fuera igual a 0, el momento nominal. El segundo caso, el segundo punto básico por determinar va a ser cuando se presenta una falla total por tracción a fuerza axial. Entonces vamos a calcular el punto de falla total por tracción. Tracción debido a la fuerza axial. Esta resistencia Pn sub t es igual a
el área de acero total por el esfuerzo de fluencia. Como en el diagrama de iteración este valor va a estar en la parte negativa del eje Y, pues voy a colocar el valor negativo para saber que lo graficamos en la parte inferior. Entonces tendría 19.8 entre 100 al cuadrado, estos son metros cuadrados, por el esfuerzo de fluencia 420 por 1000 kilonewton metro cuadrado, y me da una resistencia de menos 831.6 kilonewton, una resistencia a un punto de falla. Muy bien. Y el tercer punto básico por calcular viene siendo la condición balanceada. Esa condición balanceada, entonces, decíamos, se da cuando el acero llega a su deformación yield 0.002 para un acero grado 60, simultáneamente cuando el concreto llega a su deformación última 0.003. Así que con esta condición pues vamos a elaborar la condición balanceada. Entonces me va a llevar el esquema de la sección transversal. Ok, esta sería mi sección transversal, entonces voy a graficar la condición balanceada en términos de esas deformaciones. Tendríamos que cuando el concreto llega a su deformación de rotura, el acero llega a su deformación yield. Voy a hacerlo más o menos proporcional, como así, por ahí. Entonces, del lado del concreto que está a compresión, recordemos que la flexión está alrededor del eje Y, listo, así que todo el lado derecho va a estar sometido a compresión de acuerdo al momento que está generando esta carga que le estoy aplicando. Miren cómo se estaría curvando mi columna de acuerdo a ese momento. Esta sería la curvatura. ¿Listo? Esta sería la curvatura que hace el momento M sub U, ya sea visto de la parte superior o visto en la parte inferior. Así que me está generando tensión en este lado y compresión en este lado. Eso es lo que estoy graficando en el diagrama de iteración. Entonces sé que este extremo derecho está sometido a la compresión y la deformación en el concreto va a ser igual a la deformación última 0.003. Simultáneamente, cuando el acero a tracción, este acero, llega a su deformación yield, que es 0.002. Entonces aquí tenemos la deformación yield 0.002. Esa es la condición balanceada.
Con esta condición balanceada, entonces, se puede calcular la posición del eje neutro en condición balanceada. C sub B, así era como llamábamos todas estas condiciones balanceadas. Muy bien, continúo, entonces esta sería la posición de el eje neutro. De acuerdo a ese cálculo de CB, que ya se puede calcular esa posición del eje neutro por compatibilidad de deformaciones. Tendríamos, usando compatibilidad de deformaciones, entonces que la deformación en el concreto en su instante de falla va a ser proporcional a esa posición del eje neutro, como la deformación YIL es proporcional a esta distancia. Esta distancia sería igual a lo que es D menos D'. D'. Perdón, D menos S sub B. Está indicando dos distancias, o sea, por cualquiera de los dos lados lo podemos calcular. Entonces, aquí tendría como D esa C sub B. O sea, esta distancia D menos C sub B. Calculemos D, no lo había calculado, entonces lo vamos a calcular enseguida. No he indicado recubrimiento, me faltan acá algunos datos. Permítanme bajar un poco más este diagrama. Para colocar las dimensiones que me hacen falta. Voy a acotar esas dimensiones medidas centro a centro de las barras. ¿Listo? Para, pues, es la forma más fácil también incluso de indicar el despiece de estos elementos. Incluyendo recubrimiento, el diámetro y medio diámetro de lo que vamos a colocar. Digamos que aquí tenemos bueno, no, calculemos el D' para que no asumamos, no les quede ese vacío. D', que va a ser esta distancia, incluye recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la barra medios. Entonces tendríamos recubrimiento, digamos que es una columna que no está expuesta a intemperie. El diámetro de la barra es número 5, entonces podemos utilizar 4 centímetros de recubrimiento. El diámetro del estribo no estaba fijado qué estribo le íbamos a colocar. Digamos que va a llevar estribo número 3. Muy bien, entonces más el diámetro de la número 3 es 0.95, más el diámetro de la barra, estamos colocando número 5, sería 1.58 medios. Con eso calculo de prima y me estaría dando de 5.74 centímetros. Vamos a ser un poco conservadores. Recordemos que lo ideal, o sea, con este D' vamos a calcular posteriormente D, y si vamos del lado seguro, pues el D' debe ser lo mayor posible, o sea que si lo vamos a aproximar, podemos aproximarlo a 6 centímetros. Entonces hablar de un D' de 6 centímetros por aquí, del otro lado igual, porque esto va a ser simétrico. Así que internamente nos queda una separación de 40 menos 12 centímetros, 28 centímetros nos queda internamente para distribuirlo en 3 espacios. Entonces me quedaría una separación de 9.33 centímetros
9.33 y 9.33 centímetros. ¿Listo? Esa sería una posición simétrica de esta distribución de acero. Con eso, entonces, de nuevo pasamos a esta parte. Tengo D', o sea que D va a ser igual a los 40 centímetros menos D'. Me estaría dando entonces D', que es 6 centímetros. 34 centímetros. Muy bien, así que con eso hago mi relación para calcular C sub B. Reemplazando 0.003 es proporcional a C sub B como 0.002 es proporcional a D, que sería 34 menos C sub B. De aquí, de esta ecuación, de esta igualación, despejo C sub B y estaría dando es que acá tengo un D distinto porque lo calculé, entonces tengo una leve diferencia. A ver, 34 dijimos. Muy bien, me estaría dando 0.003 por 34 dividido la suma de las deformaciones unitarias, 0.002, no, 21, no, 2 más 0.003, que es la deformación en el concreto. Me estaría dando un D, un C sub B de 20.4 centímetros. Por acá. 20.4 centímetros. Esta sería la posición del eje neutro en la condición balanceada. Conociendo esa posición, puedo determinar cuáles son las deformaciones en las demás filas de aceros. Entonces voy y calculo cuál es la deformación en esta fila de aceros. Digamos que sea S3, la tercera fila, la segunda fila, S2 y la primera fila de aceros, E sub S1. Así que encontremos cada una de esas deformaciones. Por compatibilidad de deformaciones, ¿qué puedo establecer? La deformación en el concreto es proporcional a C sub B, como la deformación en la primera fila de aceros es proporcional a C sub B menos D'. ¿Listo? De este lado también tengo D'. Para el caso de la deformación en la segunda fila de aceros, sería la deformación en la segunda fila de aceros es proporcional a C sub es proporcional a esta distancia, que vendría siendo C sub B menos D' y menos esta separación, llamémosla S, SB, por si después por allá se me duplica con alguna definición o nomenclatura. Y para la tercera fila, entonces sería la misma proporción respecto a la tercera fila de aceros, con esta distancia que vendría siendo igual a D menos C sub B
sería toda, y menos la separación entre las barras intermedias. Me indica si alguno ve algún error en esa relación para verificarlo, si no, con base en eso calculamos. 0.003 es proporcional a C sub B ya es conocido, 20.4, como la deformación en la primer fila de acero sería 20.4 menos D', que dijimos es igual a 6 centímetros, 14.4, como la deformación en la segunda fila de aceros es 20.4 C sub B menos D' y menos la separación que hay entre las barras, que es de 9.33, tendríamos 5.07, y la deformación en la tercera fila de aceros, que sería D menos C sub B, D está dando 34, menos C sub B 20.4, y a eso le resto la separación entre las barras en la parte intermedia que habíamos llamado S sub B, que es de 9.33, estaría dando aquí 4.27 centímetros. Con estas relaciones entonces puedo despejar cada una de esas deformaciones. La deformación en la primera fila de acero sería 14.4 por 0.003 dividido 20.4. Me estaría dando una deformación en la primera fila de 0.0021. La deformación en la segunda fila de aceros me estaría dando proporcional a 5.07 por 0.003 entre 20.4, una deformación de 0.3074. En la tercera fila entonces tendría proporcional a una distancia de 4.27 una deformación de 0.3063. Listo, esas serían las deformaciones. ¿Está claro o para alguien no está bien especificada esa distancia para calcular las deformaciones? Muy bien, entonces, si está claro, pasemos ahora con esa información a determinar cuál es el esfuerzo en cada fila de aceros. Muy bien. Tendríamos con esto, cuando comparamos el valor con la deformación Gill, para el primer caso tenemos que es mayor a la deformación Gill, que me indica que esta fila de aceros entró a fluencia, es decir, que el esfuerzo en la primera fila de aceros es igual al esfuerzo Gill. Para la tercera fila, esa deformación me está dando menor a la deformación Gill, o sea, no me estoy inventando nada. Recuerden la curva de constitutiva del acero tiene esta forma: comportamiento lineal y elástico hasta el esfuerzo Gill, entra a la zona de fluencia y tal. El límite está dado con el esfuerzo Gill y la deformación Gill. Ese es mi tope. Entonces, si es mayor a la deformación Gill, simplemente tomamos comportamiento elastoplástico y el esfuerzo es igual al esfuerzo Gill. Cuando es menor a la deformación Gill, estaríamos en la parte lineal, o sea que aplica la ley de Hooke y el esfuerzo en la segunda fila de aceros sería proporcional a la deformación en función del módulo de elasticidad. ES2. Módulo de elasticidad de 200.000 para el acero por una deformación de 0.3074. Me estaría dando un esfuerzo de 148 megapascales.
Para la tercera fila también está dando menor a la deformación yield, entonces el esfuerzo en esa tercera fila sería deformación en el acero por, módulo de elasticidad en el acero por la deformación unitaria de la tercera fila. 200.000 por la deformación unitaria, 0.3063 me estaría dando un esfuerzo de 126 megapascales. Para la cuarta fila, yo aquí puse tercera, esta es cuarta fila. Para la cuarta fila, ES4, pues no hay ni que terminarla, pues ya sabemos que es la condición balanceada y sería exactamente igual a la deformación yield. Es igual a la deformación yield. Entonces, el esfuerzo en esa fila de aceros, FS4, es igual al esfuerzo yield 420 megapascales. Listo. Con las deformaciones calculamos entonces los esfuerzos en cada barra de acero. Conociendo esos esfuerzos, podemos pasar a calcular la resistencia o el punto de falla para la carga axial. Entonces, calculamos P sub n B, que va a ser la carga axial en condición balanceada, que me representa un punto de falla. Esta expresión habíamos dicho que era igual a sumar lo que era el aporte del concreto. Miremos la distribución de esfuerzos para que no nos quede duda de lo que estoy presentando. Como estamos en condición balanceada, un instante de falla, entonces utilizamos el diagrama de Whitney. Tan grande. El diagrama de Whitney está dado para una altura efectiva igual al 85% de C sub B. .85 F'C distribuidos en una altura igual a A en condición balanceada. Este concreto me estaría dando entonces una fuerza de compresión que aporta el concreto, pero aparte tenemos acero que también está en la zona de compresión. Si proyectamos esta fila de aceros, entonces esa fila de aceros también me va a dar un aporte en compresión para esa primer fila, llamémosla C sub 1. La segunda fila también proyectamos y en el lado de la compresión me da un aporte C sub 2. Y del lado de la tensión, entonces miremos, proyectamos, tengo dos filas de acero. Concreto no tengo porque es un instante de falla, el concreto hace rato se fisuró. Así que aquí tendría lo que es T sub 3 y T sub 4. Muy bien, entonces cuando hacemos equilibrio, busquemos el centro plástico, está aquí. Cuando quiero calcular el punto de falla en condición balanceada para fuerza axial, hago equilibrio de fuerzas en Y. ¿Y qué tendría? Me está aportando un concreto en la parte de compresión, me están aportando dos filas de acero, C sub 1 y C sub 2, y me restan dos tensiones para la tercera y la cuarta fila de aceros, T sub 3 menos T sub 4. Muy bien, ahora entonces calculemos lo que es cada uno o cómo corresponde cada una de estas fuerzas. Habíamos determinado para el caso del concreto
En el concreto, pues utilizamos el diagrama de Whitney, porque estamos en instante de falla. Así que la compresión en el concreto sería igual a 0.85 F'C, que es el esfuerzo a compresión equivalente, por el área a compresión en condición balanceada. Esa área a compresión pues va a ser, si proyecto esta altura A sub B, digamos, es toda esta área, AC sub B, toda el área del concreto que está a compresión. El resto del concreto lo asumimos fisurado. Esa sería la compresión que aporta el concreto. Estaba calculando la compresión en el concreto, entonces decíamos era 0.85 F'C, 21 megapascales, lo multiplico por 1000, me queda kilonewton metro cuadrado, por el área a compresión equivalente del diagrama de Whitney. Sería A sub B, o mejor, A C sub B, el área a compresión, es igual a sub B por el ancho de la sección transversal. A sub B es igual al 85% de, dejemos estos datos hacia aparte, A sub B es igual al 85% de C sub B. Entonces sería 0.85 por C sub B, que nos dio 20.4 centímetros. Entonces tendríamos 17.34 centímetros. 17.34 centímetros por el ancho de la sección, que sería 25 centímetros. Entonces A sub B sería igual a 17.34 por 25, a 433.5 centímetros cuadrados. Lo divido entre 100 al cuadrado para que me quede metros cuadrados, y con eso entonces tengo mi compresión en el concreto por 0.85 por 21 y por 1000. Me daría una compresión igual a 773.79 kilonewton. Eso es lo que aporta el concreto. Miremos ahora lo que aportan los aceros. En las filas de acero, según estos esfuerzos que previamente se calcularon, entonces puedo determinar cuáles son las fuerzas de compresión o de tensión en cada fila de acero. Para el primer caso, la primera fila de acero tendría que estar a compresión y sería igual al esfuerzo en esa primera fila por el área de acero de esa primera fila. El esfuerzo 420 megapascales por 1000 por el área de acero. Para la primera fila tenemos 3 números 5. Esas 3 números 5 son iguales a 3 por 1,98, que es el área de la número 5, a 5.94 centímetros cuadrados. Por aquí tengo lo mismo, 5.94 centímetros cuadrados. Y en las intermedias tengo solo 2 barras con un área total de 3.96 centímetros cuadrados. Entonces aquí sería por AS1, que decíamos es igual a 5.94 centímetros cuadrados, lo divido entre 100 al cuadrado y esto me da metros cuadrados. Para este caso me estaría dando 420 por 1000 por 5.94 dividido 100 al cuadrado.
me estaría dando un esfuerzo, una fuerza a la compresión de 249.48 kilonewton. En la segunda fila, que también está compresión, la segunda fila aporta compresión, sería el esfuerzo en esa segunda fila por el área de acero de la segunda fila. El esfuerzo está dando 148 megapascales, el área de acero era de 2 número 5, que equivale a 3.96 centímetros cuadrados. Entonces, con eso calculamos la fuerza compresión en esa fila de acero. Me estaría dando de 58.61 kilonewton. Las otras dos filas están a tensión, entonces aquí tengo T sub 3 y T sub 4. Se calculan de forma similar. Esfuerzo en la fila de aceros 3 por el área correspondiente a esa tercer fila, que también son 2 número 5, y para la tensión en la fila 4, que está en fluencia, tenemos el esfuerzo en la fila de acero 4 por el área de acero de esa fila. Reemplazando los valores, para el caso de T sub 3 sería 126 megapascales por 1000 para que me queden kilonewton metro cuadrado, por el área de acero, que son 2 número 5, 396 dividido 100 al cuadrado, aquí me estaría dando 48.9 kilonewton. Y para la fila 4 sería 420, sería la misma tensión del caso de arriba, ¿no? Porque el área de acero es igual, 249.48. Muy bien, así que ahí tengo todas las fuerzas para calcular, sumando los valores, la resistencia o el punto de falla por fuerza axial en la condición balanceada, mejor. Sería en el concreto 773.79, coloquemos los valores, más los aceros que están a compresión, 249.48 más 58.61, menos los aceros que están en tensión, 48.9 menos 249.48. Aquí se me anulan estos dos, o sea, hay una fila de aceros que ambos están en fluencia, entonces se anulan sus valores. Tendría 773.79 más 58.61 menos 48.9. Prácticamente domina la compresión en el concreto. Me da una fuerza de 783.5 kilonewton. Ese sería la fuerza axial. Ahora vamos a determinar cuál es el momento. ¿Cuál es este momento? M nominal en la condición balanceada. Entonces este momento, recordamos, se calcula en función del centroide plástico. El centroide plástico, si la sección se ubica simétrica, pues está justo a h medios. Para este caso, este momento, para calcular mn sub b sería igual vamos en orden como coloqué las fuerzas para calcular la fuerza axial, entonces sería el concreto. Ya sabemos cuál es la fuerza del concreto con el diagrama equivalente de Whitney. Miremos cuál sería el brazo. El brazo sería entonces, respecto al centroide plástico, este sería el brazo. Creo que en la clase de ayer lo dejé como B sub C. Para la primer fila de aceros, este sería el brazo B sub R1. Creo que el de arriba era B sub RC. Para la segunda fila de aceros, este sería el brazo B sub R2. Tercer fila de acero respecto al centroide plástico,
Este sería el brazo B sub R3 y el brazo para la cuarta fila de aceros B sub R4. Entonces esos brazos los calculo para este ejemplo. Voy a colocar de una vez el valor. Para la compresión pues sería H medios, o sea el centroide plástico está justo a H medios. Ahí está el centroide plástico. Entonces sería H medios 20 centímetros menos para el caso de la compresión A medios está por aquí 17.34 dividido 2. Voy a colocar los valores. Colocamos entonces las distancias para el concreto, decíamos era H medios, que son 20 menos A medios, 17.34 medios. La primer fila de aceros sería C1 por el brazo, que vendría siendo H medios 20 menos D prima, que era 6 centímetros. La segunda fila de aceros sería H medios 20 menos B prima, que D prima, que son 6 centímetros, sí, 6 centímetros fue que tomamos, ¿cierto? Ya, sí, 6 centímetros. Menos la separación, que era 9.33. Muy bien. Más C sub 3, T sub 3 sería en este caso. Entonces, denme un momento, por favor. Para T sub 3 tenemos entonces más. Recordemos que todas estas fuerzas están girando de la misma manera. La compresión y la tensión están girando de la misma manera. Entonces T sub 3 por el brazo, que sería H medios, es este mismo brazo, 20 centímetros menos D prima, que es 6, y menos 9.33, que es la misma separación, y T sub 4 por su respectivo brazo, que sería 20 centímetros menos D prima, que son 6. Entonces reemplazamos los valores. C sub C, que es el concreto, está dando 773.79. El acero, la primera fila de acero, 249.48. Segunda fila de acero, 58.61. Tercera fila, 48.9. 48.9. Y T sub 4, 249.48. Ayúdame por favor con ese cálculo, cuánto me da ese momento.
¿Alguien tiene el cálculo? Por favor, verifiquen esa expresión y me dan el valor. Profe, a mí me dio 16.266. 16.000. Sí, Ah, no, no, no. 200. Dame un momento. Es que esto no tiene las mismas unidades. Esto está en kilonewton y esto está en centímetros. Entonces debemos dividir esto entre 100 para que me queden metros. A mí me está dando 162.56 kilonewton por metro. ¿Alguien más que me verifique ese valor, por favor? Asumiendo que ese es el valor, que está bien calculado, entonces puedo calcular la excentricidad, que sería el momento, 162.56, entre la carga, 783.5. Me estaría dando una excentricidad de 0.21 metros. Bueno, entonces con esos 3 puntos es suficiente para graficar el diagrama de interacción preliminar. Por acá grafico resistencia a la compresión, no, resistencia simplemente axial nominal y aquí el momento nominal. En la parte inferior tengo la fuerza, la resistencia a tracción. Entonces me está dando una resistencia nominal de ¿cuánto fue que dio? La total cuando es neta por compresión 2581.26. A ver, yo apunto esto para no estar subiendo. 2581.26 y por acá 831.6. Entonces, datos. Total a compresión 2581.26. Total atracción
sería menos 831.6, y en la condición balanceada MNB sería el momento 162.56 y la carga axial de 783.5. Entonces voy a tratar de graficar este esquema lo más a escala posible. Muy bien, entonces por aquí tengo 1000, esto está en kilonewton, y por acá kilonewton metro. 2000, y la resistencia total es de 2581. Entonces, como por aquí tengo la resistencia total a compresión, o el punto de falla neta por compresión, 2581.26. Para la tracción tendríamos 831.6. Aquí es 1000, como por aquí, 831.6. Entonces ya tengo localizados dos de mis puntos. Vamos ahora por a localizar la condición balanceada. Ok, a ver, no para el video. Listo, entonces la condición balanceada sería momento de 162. Voy a ampliar un poquito más el eje, pues el eje X, para no va a ser la misma escala en el eje Y, en el eje X, porque si no pues no se nos ve ese diagrama. Entonces tendría 162.56. Vemos que por aquí 162.56, y la fuerza axial correspondiente a la condición balanceada sería de 783. .5. Entonces grafico ese punto de condición balanceada. Este sería mi punto. Esos serían mis tres puntos básicos que me definen el diagrama de interacción de forma preliminar. O sea, por esos tres puntos el diagrama debe pasar. Ahora,
Recordemos que para diseño no utilizamos el 100% de la resistencia nominal, sino que se debe reducir. ¿Listo? O sea, debemos calcular, esta es la resistencia nominal, y tenemos que pasar a una resistencia de diseño, que es igual a la resistencia nominal por los valores de phi correspondientes. Así que esos valores de phi, ¿cómo los vamos a plantear? Recordemos que depende del tipo de falla. Cuando tenemos una falla neta compresión, pues obviamente el phi corresponde a una falla por compresión, y como tenemos estribos, este phi sería igual a 0.65. Cuando tenemos una falla neta tracción, entonces la falla sería total por tracción, una zona controlada por tracción, phi igual a 0.90. Para la condición balanceada, entonces vamos a ver como en la condición balanceada el acero estaría en la deformación yield, justo en la deformación yield, al igual que el concreto en la deformación última. Esta sería una zona de, estaríamos justo en el borde en la zona de transición, pero más del lado del límite que está para la falla por compresión. O sea que de manera conservadora podemos establecer que el phi que se utiliza en esa condición balanceada sería cercano a la falla por compresión. Si no me hice entender, recordemos que los phis están definidos según la constitutiva del acero con la siguiente condición. La zona de transición está limitada para una deformación igual a 0.002 y una deformación igual a 0.005. Entonces, en la condición balanceada vamos a estar justo aquí. ¿Listo? O sea, iniciando la zona de transición y finalizando la zona de falla por compresión. Así que vamos a irnos por el lado conservador y utilizar un phi igual a 0.65, pues porque igual la deformación es exactamente en este punto. Muy bien, con eso podemos calcular ya las resistencias nominales. Entonces, para el primer caso, la resistencia nominal de la falla por compresión sería igual a 0.65 por 2581.26. Para la falla total a tracción sería 0.90 por 831.6. Y para la condición balanceada tendríamos la siguiente condición: 0.65 por la carga axial 783.5, 0.65 por 162.56. Calculamos esas resistencias. Aquí tendríamos 1677.82 kilonewton, 748.44 kilonewton. $509.3 kilonewton, 105.7 kilonewton. Esos serían los puntos ya para realizar el diseño, revisar el diseño con el diagrama de interacción. Me falta algo más. Recordemos que el diagrama de interacción planteaba una parte plana para establecer que los elementos no se diseñaran con solamente resistencia axial. Entonces decía que había que calcular esta condición de
fuerza axial de diseño máximo, que correspondía al 75% de este valor que se acabó de calcular, ya reducido, es igual al 75% de... Entonces tenemos para este caso que ese valor estaría dando 0.75 por 2581.26, 1935.94 kilonewton. Estos serían entonces los valores que vamos a graficar para establecer la condición de diseño. Los puntos que están en rojo van a ser puntos de falla. Bueno, no voy a colocarlo así, sino los puntos, porque los otros es un diagrama preliminar. ¿Listo? O sea, no es el definitivo, porque el definitivo no es lineal. Entonces voy a graficar esos 3 puntos preliminares. Por aquí me bajaría la resistencia a 1935.9 kilonewton. En la parte de tracción bajaría a 784, creo que es eso, lo traslapé aquí. Sí, 784.4. Y la condición balanceada para el momento bajaría a 105 y aquí sería 105.7 y para la fuerza axial 509.3. Entonces ubico este punto y eso ya serían mis 3 puntos de diseño, al menos con este diagrama que es preliminar. Entonces voy a dibujarlo punteado porque ya sabemos que este no es el definitivo, es una condición preliminar, pero que me va a servir para establecer de forma muy básica si la relación MU-PU está contenida en esa franja inicial de diseño. Así que con este diagrama fácilmente podemos ubicar el valor de MU-PU. Entonces recordemos, MU P sub U lo habíamos calculado al finalizar la clase de ayer y era igual a MU 60 kilonewton metro y P sub U 608. Ay, no. Entonces MU 60 y P sub U 608.84. Entonces ubiquemos 608.84 que es la carga, estaría como por aquí. Coloquemos otro color que sea como más visible. El rojo no, como este que brilla bastante. Kilonewton, 600, perdón. 608.8, esa sería la relación. Entonces por aquí tengo los 608 y voy por el momento que sería de 60. Entonces estamos justo aquí. Miren, este sería el punto MU P sub U.
está contenido dentro del área de este diagrama preliminar. Entonces esa columna está cumpliendo. Así que si se elaboran más puntos, pues con seguridad va a estar contenido, porque el diagrama ya sabemos que la tendencia que vas a generar cuando saquemos más puntos es una tendencia más o menos así. Él va a estar por acá encima, pero entonces el diagrama preliminar es bastante conservador. Así que con eso podemos llevarnos una idea inicial en establecer que sí cumple la condición de diseño y además con un factor de seguridad bastante bueno. ¿Listo? Esa parte está clara, que es posible determinar esa condición de diseño solamente planteando los 3 puntos básicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pulir ese diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos que cumple. Si la pregunta fuera simplemente establecer, si en el examen, como a ustedes les interesa el examen, les saliera que deben verificar si esa columna cumple, basta con localizar esos 3 puntos. Si tu punto queda contenido en ese diagrama, entonces puedes decir que sí. Si tu punto te llegara a quedar muy cerquita a la línea que trazaste para unir los 3 puntos básicos, ahí no puedes concluir mucho, porque puede que esté del lado donde cumple a la hora de tú calcular los demás valores del diagrama de cuerpo libre, o puede que esté por fuera. Entonces tenemos que ver que esté por dentro del diagrama preliminar. Si está por dentro, entonces sí concluimos que cumple. Si está cercano a la línea preliminar, no podemos concluir nada. Ahora elaboremos o calculemos otros puntos para pulir ese diagrama de interacción. Entonces, para terminar de elaborar el diagrama de interacción, se deben calcular otros puntos. Lo que se hace es tomar puntos por encima de la condición balanceada. Tomar puntos por encima de la condición balanceada. Y tomar puntos por debajo de la condición balanceada. Si estamos con puntos por encima de la condición balanceada, este primer caso, ¿qué tendríamos? Pues que la falla va a ser una falla por compresión. Ya vimos que encima de la condición balanceada falla por compresión. En la falla por compresión tenemos que la deformación en el acero que está en fluencia es menor a la deformación yield. Y por lo tanto, entonces, también podemos concluir que la excentricidad va a ser menor que la excentricidad balanceada. ¿Listo? Es una falla dominada más por la compresión, tenemos excentricidades pequeñas. Bajo esa misma condición podemos también concluir que la posición del eje neutro C va a ser mayor que la posición de la condición balanceada. Este criterio es importante a la hora de establecer los demás puntos. O sea, tener claro que si estamos por encima de la condición balanceada, la falla es por compresión. Si la falla por compresión se da por compresión, se garantiza siempre que el eje neutro va a ser mayor a la posición del eje neutro en condición balanceada. Ese sería el caso de tomar puntos por encima de la condición balanceada. Luego debes tomar puntos por debajo de la condición balanceada. Tomar puntos debajo de
la condición balanceada. Cuando haces este caso, entonces vas a tener que la falla es una falla por tracción. En una falla por tracción, la deformación en el acero va a ser mayor que la deformación yield. Las excentricidades van a ser mayores que la excentricidad en condición balanceada. Vas a tener un momento grande. Y lo más importante, cuando comparas la posición del eje neutro, esta posición va a ser menor a la posición del eje neutro en condición balanceada. Así que esta condición es la más importante para evaluar los siguientes puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en el procedimiento se toman o se asumen valores para C. Se toman o se asumen valores para C. Así que hagamos un ejemplo. Viendo el diagrama de deformaciones que tendríamos, recordemos que esto lo hicimos para la viga. La condición balanceada te decía que la deformación en el concreto era igual a la deformación última igual a 0.003, mientras la deformación en el acero en fluencia era igual a la deformación yield. Esa es la condición balanceada. Ahora, si te vas por una falla de compresión, entonces, ¿cuál es la falla de compresión? El concreto siempre va a fallar en punto 003. Entonces, si tienes una falla por compresión, lo que pasa es que la deformación en el acero va a ser menor que la deformación yield. ¿Listo? Y con esa condición, pues la distancia o la posición del eje neutro C va a ser mayor que la posición del eje neutro para la condición balanceada, C sub B. Eso es lo que estoy mostrando en los enunciados. Cuando tienes esto, tu falla es por compresión. Si tu falla es por tracción, entonces el concreto, siempre está en la deformación de 0.003 y la deformación en el acero de fluencia va a ser mayor a la deformación yield. Y cuando comparas la posición del eje neutro, esa posición del eje neutro pues es menor. C es menor a la condición balanceada. Eso es lo que se está presentando en el anterior enunciado. Entonces, empecemos, o sea, el procedimiento es que asumas valores para C. Entonces, hagamos una primera iteración. Para C igual a 27 centímetros, por ejemplo. Recordemos, C sub B nos dio de 20.4 centímetros, creo, no estoy segura. 20.4 centímetros. Eso fue C sub B. Entonces, para una posición de C igual a 20.7 centímetros, miremos cómo es la distribución de deformaciones y cómo es la distribución de esfuerzos. Muy bien, la distribución de deformaciones va a ser la deformación en el concreto igual a 0.003. C, como tenemos C mayor que la condición balanceada, entonces vamos a tener una falla por compresión. Entonces el diagrama de deformaciones sería este, aquí la deformación 0.003. Estamos asumiendo C igual a 27 centímetros. Este es el valor de C que vamos a tomar. Con eso, la deformación en el acero, en esta fila de acero,
pues va a ser menor a la deformación YIL con toda seguridad. Ahora hay que ver cómo están las demás filas de acero. ¿Listo? Entonces esto había sido mejor colocarlo en con la misma escala de la sección transversal. Esta. Aquí se me borró acero, pero ya lo coloco. Ok. Entonces permítame nuevamente graficar el diagrama de formaciones para este caso. El diagrama de formaciones tendría esta forma que nos dé 27 centímetros la posición de C. Un poco más, bueno, sí está como bien, sino que es que está bastante cercano a esta posición de la tercer fila de aceros. Hagámoslo un poco más, es por ahí. Muy bien, así que estamos asumiendo C igual a 27 centímetros. Con esa condición, la deformación en el concreto es igual a 0.003. La deformación en la fila de aceros de fluencia va a ser menor que la deformación YIL en la fila de acero 4. Por aquí me está dando esta deformación en la fila de aceros 3. Esta sería la deformación en la segunda fila de aceros y la deformación en la tercera fila de aceros. ¿Cuál es el procedimiento? Lo mismo que se hizo con la condición balanceada. Ya tienes el valor de C. Ahora, con compatibilidad de deformaciones, ve y calculas las demás deformaciones. Tendrías que la deformación en el concreto es proporcional a C sub B no, a C, que estamos asumiendo C igual a 27 centímetros, es proporcional a 27 centímetros, como, por ejemplo, la deformación en la primer fila de aceros, este sería SUS1, como la deformación en la primer fila de aceros es a 27 menos 6 centímetros, que es lo que estamos asumiendo, entonces a 21 centímetros. Y como es la deformación en la segunda fila de aceros, que sería 27 menos 6 menos 9.33 a 11.67. Y como es a la deformación en la tercera fila de aceros, que sería el valor 27 menos 6 menos 9.33 por 2, que sería 2.34 centímetros, y como es a la deformación en la fila de aceros que está a tracción, es US4 sobre, tendríamos D, que me está dando, ¿cuánto era que teníamos de D? 34 centímetros menos 27 centímetros, es proporcional a 7 centímetros. De ahí sacamos cada una de esas deformaciones. La deformación en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera fila y en la cuarta fila. Entonces miremos cuánto nos da. Para la primera fila, me estaría dando 0.0023. Para la segunda fila,
me estaría dando 0.0013. Para la cuarta fila estaría dando la tercera fila 0.3026. Para la cuarta fila estaría dando 0.3078. La primera fila de acero tiene una deformación mayor a la deformación yield, entonces el esfuerzo en el acero para esta fila es igual al esfuerzo de fluencia, 420 megapascales. La segunda fila de aceros y la tercera y la cuarta todas son menores a la deformación yield, o sea que calculo el esfuerzo utilizando la ley de Hooke. El esfuerzo en la fila de aceros 2 es igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación en esa segunda fila. Entonces sería 200.000, que es ese módulo de elasticidad, por 0.0013. Me daría aquí 260 megapascales. Para la siguiente fila de aceros, 0.3026, aquí me estaría dando un esfuerzo de 52 megapascales, y para la cuarta fila me estaría dando un esfuerzo de 156 megapascales. Ahí tengo el cálculo de los esfuerzos. Con ese cálculo de esfuerzos puedo pasar a determinar cuáles son las fuerzas en mi diagrama. Entonces, sé que A, por ejemplo, es igual a 0.85 C, o sea, la altura del diagrama equivalente de Whitney. Es decir, 0.85 por 27 me estaría dando 22.95. Entonces solamente 22.95 de este diagrama es lo que me representa el área a compresión del diagrama equivalente de Whitney. Así que grafico esa distribución de esfuerzos de compresión equivalentes al 85% de F'C. Para ese caso, justo a medios determino cuánto es lo que aporta el concreto. Y ahora en cada una de las filas de acero, entonces voy y determino: esta fila de acero está a compresión, esta también está a compresión y esta también está a compresión. La única que está a tensión sería la cuarta fila. Entonces calculemos esas fuerzas. Aquí me estaría dando C sub 1, aquí C sub 2 y aquí C sub 3. Y la cuarta fila estaría con T sub 4. Ok, con eso calculemos fuerzas. Entonces la compresión en el concreto sería 0.85 F'C por A por B, que sería el área de compresión. Tendría 0.85 por 21 por 1000 por A, que sería 22.95 por B, que sería 25 centímetros. 0.2295 por 0.25 me estaría dando en el concreto una fuerza de 1024.14 kilonewton. Para la primer fila de aceros tendríamos que es igual al área de aceros de esa primer fila por el esfuerzo que se calculó previamente en esa primer fila. Entonces tengo tres barras, número 5 en la primer fila daría 5.94 entre 100 al cuadrado y lo multiplico por el esfuerzo para esa primer fila, que es el esfuerzo de fluencia. Me estaría dando un esfuerzo de 249.48 kilonewton. Para la segunda fila de aceros tengo solamente tres barras que daba, ¿cuánto era que dan las tres barras?
tengo aquí 3 por 1,98 dividido 100 al cuadrado. Listo, entonces para la segunda fila serían 2 barras por el esfuerzo en la segunda fila, que es de 260 megapascales. Me daría para C sub 2 una fuerza de 102.96. Para C sub 3, que también está con presión, también tengo 2 filas de aceros por el esfuerzo, que sería tan solo de 52 megapascales. Me estaría dando una fuerza de 20.59 kilonewton. No coloco los valores porque pues este ya es un caso que se está repitiendo, así que ustedes deberían estudiarlo y reemplazar los valores que hagan falta. T sub 4 es el acero en tracción, son 3 barras por un esfuerzo de 156 megapascales. Tendría una fuerza de 92.66 kilonewton. Entonces, con todo esto puedo determinar cuál es mi fuerza axial nominal en este punto de falla. Sería igual a 1024, recordemos. Aquí falta un poquito. Las fuerzas que están en compresión suman, tensión resta, entonces sería 1024.14 más 249.48 más 102.96 más 20.59 y menos 92.66. Tendría una resistencia de 1304.51. Como estamos asumiendo una falla por compresión, ya que estamos tomando que C es mayor a C sub B, entonces esto me da una falla por compresión. En la falla por compresión phi es igual a 0.65. Listo, así que podemos tomar, reemplazar de una vez este valor para calcular la resistencia nominal. Punto 95 dije, o punto, no, sí, está bien, punto 65 por 1304.51. Y tendríamos una resistencia de diseño de 847.93 kilonewton. Eso en el caso de la fuerza axial. Ahora me falta el momento. Para el momento, entonces, M sub n sería el concreto por un brazo, que sería igual a 20 centímetros, menos a medios, que A está dando de 0.2295 medios. Para la primer fila de aceros, C sub 1 por el brazo, que sería H medios 20 centímetros menos D prima, que es 0.06 metros. C sub 2 estaría H medios, que son 20 centímetros menos D prima, que es 0.06, y menos la separación 0.093, más C sub 3, que sería igual, esta es pequeñita, ay no, perdón, aquí, no, sí está bien, 6 menos 0.93, listo. Ahora sí, C sub 3 sería igual a H medios 20 menos separación 0.093 y menos D prima 0.06, y T sub 4, que sería igual a H medios punto 20 o a D menos H medios
está bien, H medios menos D', que sería 0.06. Con eso calculo el momento nominal. ¿De cuánto nos da ese momento nominal? Les pido me ayuden a verificar, estoy tomando un valor, no espero que me salga bien el resultado. Muy bien. Más de sub 4. Gracias. Esta no me cabe. Me está dando, verifican 140.76 kilonewton por metro. Ese sería un punto por encima del diagrama de, perdón, por encima de la condición balanceada, que corresponde a este valor, y obviamente me falta aquí reducirlo, phi mn sería 0.65 por 140.76 por 0.65 me estaría dando 91.49 kilonewton metro. Ese valor voy y lo ubico en el diagrama de interacción. Entonces voy al diagrama de interacción y tengo fuerza axial 847 y momento 91. Entonces momento, digamos como 91 por aquí y 847 casi por aquí. Ah, no, más por acá. Bueno, hubiera utilizado otro color. Listo, un momento como por aquí me está dando ese punto. Entonces miren, el diagrama ya definitivo, pues obviamente no es lineal, está por fuera de esa línea punteada verde. Entonces con seguridad cuando lo elaboremos con mucho más puntos vamos a tener una tendencia de esta forma. Aquí se nos va casi que plano, ¿no? Entonces él tiene una parte aquí como plana en la parte inicial. ¿Listo? Así que, conclusión, elaborar esos demás puntos se vuelve un proceso iterativo. Esto que acabé de hacer, de una manera muy rápida, pues se puede programar. La única es que usted empiece a darle valores diferentes a C en la parte de arriba de fallas de compresión o valores menores a C sub B para tener fallas por tracción y empieza a completar ese diagrama de iteración. Así que se vuelve una rutina que es mucho más fácil de hacerla utilizando un programa como Excel, bueno, cualquier programa como MATLAB, cualquiera donde podamos crear esa rutina. Para efectos prácticos vamos a utilizar el diagrama preliminar, al menos para ver de forma inicial si nuestra condición de diseño cumple, o sea, si el momento y la carga axial calculadas con cargas mayoradas, MU+U está contenido dentro del diagrama preliminar. Si eso es la condición, pues decimos que la columna está cumpliendo.